en un día como hoy es importante recordar a Facundo Quiroga y qué tan fuerte fue la impronta que dejó su figura en la historia de nuestro país. Bueno, tal cual se los habíamos anticipado en los títulos, lo vamos a charlar hoy en la columna de Historia junto al magíster Maximiliano Martínez. Maxi, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Maru? ¿Todo bien? Excelente. Me alegro mucho, mucho. Quisiera que aprovechemos los minutos que nos quedan ya en el tramo final de este Sama Noticias para conocer el otro lado por ahí de Facundo Quiroga, ¿no? Porque mucho se inventó, o no sé si la palabra es inventar, pero a través de una leyenda se personificó mucho, también a través del Facundo de Sarmiento. Ahí está. Pero vamos con lo que usted sabe de Facundo, que es lo importante. Primera cuestión, si me permitís, quiero hacer un saludo a Escobar, que ha ascendido a la primera A, el equipo de futsal de la B sanjuanina, que son alumnos míos del Instituto de Educación Física. Qué grande, sí, les mandamos un saludo. Y el segundo para el magíster Guillermo Collado, que ha presentado su trabajo en el Congreso Maradoniano de la UBA sobre los orígenes de Maradona en San Juan. ¿Está bien? Porque el tatarabuelo de Diego era sanjuanino. Listo, lo dejo ahí. Llámenlo a Guillermo, que él les cuente la historia y el trabajo que ha hecho, que es digno de que sea presentado en Sama. Volvemos a la cuestión de Facundo. Hoy, 27 de noviembre. Hoy, 27 de noviembre de 1788, en la ciudad de La Rioja, en el pueblo de San Antonio, un pueblo que se encuentra a no más de 30 a 40 kilómetros de Chepes actualmente, nacía Juan Facundo Quiroga, hijo de Prudencio Quiroga, sanjuanino, jachayero, hacendado del viejo espacio altoperuano, con una posición económica bastante importante. En ese contexto de un espacio altoperuano donde la ruralidad era el factor que influía directamente sobre la formación de los líderes políticos, es que va a aparecer Facundo Quiroga como nosotros lo conocemos. Vos has planteado una cuestión que es fantástica, Maru, que has dicho la invención de Quiroga. ¿Está bien? La invención de Facundo Quiroga. Si nosotros pensamos en eso, Facundo debe ser con un uso que se le hace muy hoy en boga a esto de las falacias. Facundo debe ser la falacia del hombre de paja más importante de la historia del siglo XIX. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Sarmiento lo inventa, como vos bien lo dijiste, a Facundo Quiroga para permitirse la construcción o la proyección del futuro Estado Nacional que cuajará en 1880 a través de la figura de don Facundo. Porque ¿cómo era la Argentina donde crece y donde empieza a forjar ese camino? Primera cuestión, y esto es una cuestión que en historia nosotros tratamos de profundizarlo, es que Argentina no existía. Ahí está. ¿Está bien? Esa es la parte más bonita y más interesante. Nosotros pensemos que entre 1810 y 1820... a pesar de la Revolución de Mayo y del 9 de julio de 1816 de la Independencia, hasta 1820 eran gobernaciones e intendencias. A partir de 1820 hasta 1853 son provincias. Y esas provincias se aglutinan en una confederación o en una federación. En ese espacio es donde Facundo tiene su mayor protagonismo. ¿Por qué? Porque en 1816, 17 tiene una influencia indirecta sobre el ejército de los Andes. ¿Está bien? Tiene una participación, no tiene contacto con San Martín, pero sí va a tener importancia cuando las provincias comienzan a adquirir su autonomía. ¿Por qué? Porque él va a ser el representante de esa provincia, que es La Rioja, y la representación que va a tomar sobre todas las provincias que tenía alrededor. San Juan, Mendoza, San Luis, Catamarca y Córdoba. ¿Está bien? Dentro de ese contexto es donde él va a tomar esa posición por esa autonomía que van a tener las provincias. ¿Dónde va a tomar mayor protagonismo? Después del Congreso Constituyente de 1826 de la presidencia de Rivadavia. ¿Por qué? Porque intentan llevar adelante la construcción de un Estado nacional que es fallido. ¿Está bien? Porque Buenos Aires quería centralizar ese poder y justamente aquí es donde aparecen los caudillos. Y el caudillo más simbólico que va a tener en ese momento lo que van a ser las provincias va a ser Facundo Quiroga. Está bueno hacer un punto acá o una nota a pie de página para definir qué es caudillo. Porque caudillo es una palabra que se usa comúnmente y caudillo es una palabra que viene del latín que significa cabecilla. ¿Está bien? Y que era usada para imponerla sobre aquellos líderes de milicias populares.
tanto en la Edad Media como en la modernidad. Eso va a tener su mayor trascendencia en el siglo XIX en América Latina. ¿Por qué? Porque el uso que se va a hacer sobre el mismo va a ser un uso bastante despectivo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque van a representar a las masas populares. Ahí es donde Facundo va a tomar esa trascendencia. ¿Dónde se va a volver importante? Pues bien, cuando comience a enfrentarse con este proyecto unitario que quiere unificar a lo que va a ser la futura República Argentina. Va a entrar en lucha con principalmente el general Paz, va a luchar contra Córdoba, va a perder contra Paz 2 veces en la batalla de Oncativo, y a partir de allí se va a acercar a Rosas. El acercamiento que va a tener con Rosas va a ser lo que le va a permitir proyectarse, porque Rosas va a conformar una liga a través del Pacto Federal con Santa Fe y con Entre Ríos, y le va a dar un respaldo para que Facundo vuelva a reconquistar el mal llamado interior. Esto lo va a hacer luego de enfrentarse con la Madrid en la batalla de la Ciudadela. Sí. Pero desde tu perspectiva histórica, ¿era el mismo federalismo el que defendía Rosas que el que defendía Quiroga? No. ¿Y qué tal si yo te digo que Quiroga era unitario o él se sentía unitario en una carta que le escribe a Rosas? Porque entendamos qué se entiende por federalismo y qué se entiende por unitarismo. ¿Está bien? Nosotros pensemos que el federalismo que pensaba Rosas no era el federalismo ni siquiera que pensaba Dorrego, ni aún así el federalismo que pensaba Estanislao López, menos aún el que pensaba Facundo, y ni hablar con el que pensaba el Manco Paz o la Madrid o cualquiera de los del sector unitario. La cuestión es la economía. Y aquí es donde aparece la reivindicación de los caudillos a través de la historia. ¿Por qué? Porque vos has tenido a los caudillos como un símbolo en diferentes momentos del país. Con Sarmiento, con Civilización o Barbarie Facundo, que en San Juan tenemos a un historiador que hizo su tesis doctoral descubriendo cuál era la finalidad política del texto de Sarmiento, porque hay 3 Facundos. ¿Está bien? Hay un Facundo según la necesidad política de Sarmiento en su momento. Tenés un Facundo en el 45, un Facundo cuando es gobernador y un Facundo cuando es presidente. Y le va poniendo y sacando cosas en función de sus necesidades políticas. Después tenés la reivindicación de los caudillos con el revisionismo histórico, tanto el nacionalista liberal como el nacionalista nacionalista. Está bien, que toma a los caudillos como figuras heroicas. ¿Está bien? Y después vos tenés el de la historia crítica que los pone a los caudillos como símbolos de esa desorganización y proyección de una organización nacional, siendo Facundo Quiroga el más simbólico de todos. ¿Por qué? Porque era el que representaba al interior. Vos fijate cuán importante fue que después de su muerte, en febrero de 1835, en Vallancayaco, el poder simbólico que toma Rosas sobre todas las demás provincias se ve justamente liberado gracias a la muerte de Facundo. Entonces ahí vos tenés cuál es esta cuestión que consultaba. ¿Es el mismo federalismo? No, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que las provincias tenían su autonomía y su soberanía y la delegaban en función de sus necesidades en un determinado momento. Eran estados autónomos y soberanos. Entonces, esos estados que se aglutinaban o que se conformaban en función de pactos preexistentes, como el Pacto Federal, como el Pacto de San José, como el Pacto de las Lagunas, como el Pacto de Guanacache, era la forma que tenían de organizarse. Entonces, el federalismo que pensaba Facundo no era el federalismo que pensaba Juan Manuel, ni el que pensaba Urquiza, ni el que pensaba ninguno de los caudillos que gobernaba cada una de sus provincias. Lo que no quita que no eran legítimos, porque eran elegidos por las legislaturas de su provincia y representaban a los sectores populares de esas provincias. Y aparte son el símbolo más representativo de la ruralidad argentina. Vos pensás que sin los caudillos quizás no hubiese existido oligarquía, por más que hayan sido combatidos. Maxi, siempre es un placer tenerte. Gracias por tu columna de hoy. A sus órdenes. Y una cuestión más. Facundo debe ser uno de los personajes más usados por la historia, porque ha sido usado por la literatura y por la música. En la década del 60, la cuestión de los montoneros y la cuestión de Facundo, tomado por el folclore argentino, en uno de sus representantes más simbólicos, que fue Roberto Rimoldi Fraga, usan a la historia y a los caudillos para pedagogizar desde otro lugar y fundar un nacionalismo que se oponga a una izquierda que en ese momento no representaba esos factores nacionales.